Bien, un segundito. Ahora sí, muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos, amigos que nos van a recibir de manera en directo y en diferido a través de la plataforma de Facebook y también, por supuesto, a través de todos los grupos de WhatsApp. Saludamos realmente a aquellos que están interesados en aprender lo que es la palabra escrita del Señor, ¿no? Vamos a continuar nosotros en esta noche con lo que venimos tocando los lunes, los miércoles con un grupo de hermanos. Hoy lamentablemente no están presentes algunos, quizás se agreguen más tarde, pero bueno, lo mismo nosotros, los que estamos acá, vamos a aprovechar para estudiar la palabra de Dios y lógicamente que esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento, ¿no? Alguien decía, estamos lo que tenemos que estar, ¿no? Pero a mí me suena una frase un poquito media conformista, ¿no? Bueno, a ver, mi hermana querida, usted me va a tener que ayudar. Ah, no, vos estás ocupada trabajando. Bueno, no importa, voy a hacer un monólogo, no te preocupes, ¿sí? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? Estamos viendo nosotros lo que es Teología Sistemática 1. Y estamos analizando dentro de todas estas teorías, porque ya hemos analizado, hemos visto, de acuerdo a esta unidad número 2, todo lo que está relacionado con lo que es la inspiración a la palabra del Señor. Hemos visto nosotros la teoría de la inspiración, que fue el punto A. Ahí vimos justamente la inspiración verbal y plenaria, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Es lo que a nosotros nos interesa como estudiante de la Biblia, ¿sí? Luego hemos avanzado en el estudio y llegamos al punto número 2 y hemos visto lo que es la teoría mecánica o del dictado. Gracias a Dios también nos dimos cuenta y hemos comparado nosotros con las otras teorías y con la inspiración, justamente con la teoría de la inspiración o la doctrina de la inspiración, como también es conocida en la teología, de que es más plausible, es la que a nosotros nos beneficia en cuanto a poder hacer una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Todo lo contrario sucede, por ejemplo, con la teoría mecánica o del dictado, ¿no? También hemos avanzado, por supuesto, en el estudio y hemos llegado nosotros a ver lo que era la teoría del concepto. Por ahorita la hermana Beatriz, mi hermana Judimar, si puede hacerla subir, por favor. Teoría del concepto, y en esto es que nosotros habíamos hecho también un pequeño alto y estábamos justamente analizando, ¿no?, todo este tema. ¿Y qué es justamente el tema de lo que es la teoría del concepto, ¿no? Yo rápidamente voy a hacer lo que es un repaso para avanzar, porque me interesa a mí tener... Buenas noches, mi hermana querida, ¿cómo está? Bendiciones. Me interesa en este momento que avancemos a la otra teoría, ¿no? Que no le lleve la apuntes a mi hermana, son personas que están molestando nomás. La teoría del concepto. La teoría del concepto aplica o está aplicada justamente a lo que es el debilitamiento de la inspiración plena o plenaria. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente hay un gran debate entre estas dos posturas, ¿no? Porque justamente esta teoría del concepto está basada en un contexto moderno. ¿Se acuerdan ustedes? Un modernismo teológico, de eso estamos hablando, y está en contraparte de lo que es la ortodoxia conservadora, y eso es justamente lo que nosotros practicamos, la ortodoxia conservadora. Nos recuerdan ustedes que la palabra ortodoxia simplemente significa la buena palabra o las sanas palabras, la sana doctrina, ¿no?, de Cristo. Eso es la ortodoxia. Mientras que esta postura de la teoría del concepto trata totalmente todo lo contrario, como ya hemos visto anteriormente. No solamente esto es un repaso, ¿no?
Y podemos decir nosotros que este concepto, este contexto del concepto deja de ser una herramienta de organización para convertirse en un filtro que separa lo divino del humano. ¿Por qué toco esto? Porque la que vamos a ver a continuación es casi similar, tiene algunas diferencias, pero es prácticamente lo mismo, ¿no?, que esta teoría del concepto. ¿Cómo esta transición conceptual de concepto afecta la doctrina de la inspiración, que es, como vuelvo a repetir, la que nosotros estudiamos y la cual aplicamos a lo que es el estudio de la palabra? Hay algo, hermano querido, que se produce a través de esta transición conceptual, a esta teoría del concepto que es justamente la subjetivización de la verdad. Cuando la teología sistemática se inclina hacia una teoría del concepto puramente subjetiva, la inspiración ya no reside en el texto escrito, sino en el concepto que se genera en el lector. Y ese es el peligro, porque acá ya comienza a querer, depender justamente de un análisis del concepto, por eso es teoría del concepto, del lector. Y en este sentido, lo mismo que la teoría que vamos a ver enseguida, la teoría parcial, en ese sentido, queda totalmente sujeto a la persona que va a interpretar la Biblia. Y lógicamente sucede que vamos a encontrar muchas diferentes interpretaciones de un solo texto. ¿Por qué? Porque cada uno le está poniendo lo que cree que debe de decir esos textos bíblicos. De ahí, por supuesto, que salen todas las corrientes filosóficas, subjetivas, espirituales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene una sola línea, como justamente tenemos nosotros con el estudio de la inspiración de la palabra escrita de Dios, ¿no? La Biblia, y esta es una pregunta que habíamos hecho aquella vez, preguntábamos nosotros si la Biblia contiene o se convierte en la palabra. Esto es tremendo, ¿no? Bajo esta óptica, la Biblia no es la palabra de Dios de forma intrínseca, sino que se convierte en ella cuando el concepto divino impacta la conciencia del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la palabra de Dios no es como nosotros pensamos, de decir la Biblia contiene la palabra de Dios. Ahí nosotros aplicamos justamente lo que es la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, porque abarca toda la Biblia. Nosotros creemos que incluso hasta los textos espurios y la divergencia, a pesar que fueron quizás puestos por los hombres, ¿no? Lo mismo nosotros creemos que es palabra inspirada de Dios, porque vemos justamente cómo Dios se vale también de los textos espurios, de las divergencias, de las variantes, para su propósito. Pero en cambio esto dice que no, esto no. La Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios. ¿Y cuándo se convierte? Cuando el lector, ¿no?, comienza a analizarlo bajo una óptica totalmente diferente. Por eso se llama la teoría del concepto. ¿Por qué? Estas personas dicen que Dios no ha dictado una palabra divina, sino más bien ha puesto un concepto en el ser humano. Por lo tanto, ahora el ser humano tiene la libertad, valga la redundancia, de interpretar como crea conveniente los textos bíblicos. Por eso es totalmente herética esta forma de interpretar, pero sin embargo usted va a ver que actualmente en muchas de las congregaciones, en muchos lugares, están haciendo eso, ¿no? Y justifican justamente diciendo, bueno, pero vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Ambos creemos en un Dios, por lo tanto somos hermanos en Cristo.
Pero ¿cómo podemos llamar nosotros hermanos a aquellos que le están dando una interpretación totalmente diferente a las Sagradas Escrituras? Ocupando, por supuesto, este tipo de teoría, ¿no?, de interpretación. Hay un debilitamiento. Si la inspiración depende de la captación conceptual del hombre, la autoridad de la Biblia se vuelve relativa a la interpretación y al contexto histórico. Por lo tanto, quiere decir que, bueno, la Biblia es algo relativo. Lógico, si Dios no ha dictado la palabra de Dios, no ha inspirado la palabra de Dios a los escritores y solamente ha puesto un concepto en la cabeza, y cada uno de los intérpretes la va a interpretar de acuerdo a lo que ellos capten, de acuerdo a su óptica, y ahí salen todas las herejías, ¿no? La teoría del concepto, cuando se usa para fragmentar la unidad del texto bíblico, suele llevar al antropocentrismo teológico. Claro, lógico. ¿Por qué? Porque es conveniente poder predicar un evangelio antropocéntrico, un evangelio donde el centro es el ser humano, un evangelio que se baja al nivel terrenal. Por ejemplo, hoy en día, en toda Latinoamérica, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Bueno, el billete, ¿no? El billete nos hace falta por la economía, la situación que todos estamos atravesando, porque todos tenemos deuda, todos tenemos gasto, todos tenemos que tener dinero para vivir, ¿sí? Listo, primer problema que se presenta. Hace falta dinero, y también que salud, también hace falta salud, también muchas veces amor, ¿no? Dinero, salud y amor, las tres cosas. Pero entonces, una persona que aplica este tipo de interpretación te brinda todo eso. ¿Por qué? Porque ha bajado el evangelio a los planos terrenales y lo ha hecho antropocéntrico. La necesidad del hombre. De ahí nacen justamente lo que son la teología de la prosperidad, la teología del don de sanidad, bueno, tantas cosas más que nacen ahí justamente, pacta por dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saca su propia interpretación. ¿Comprende por qué tenemos que estudiar todo esto? Lo mismo, hermanito, lo mismo vamos a ver en la que sigue, ¿sí? Bien, ¿qué dice entonces esto? Al decir qué parte es el concepto divino y qué parte es el error humano, la razón humana se sitúa por encima de la revelación, actuando como juez del texto en lugar de ser instruida por él. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la palabra escrita del Señor y creemos que de tapa a tapa, aunque tenga esos errores, vuelvo a repetir, es palabra escrita inspirada por Dios. En eso no nos mueve nadie a través de lo que hemos estudiado nosotros, la inspiración, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Estas personas, al decir que ya no es así, entonces está sujeto, al decir que hay errores humanos, y la razón humana se sitúa por encima de la revelación. Mi razón, mi concepto está por encima de lo que la Biblia dice. Entonces no agarran la literalidad de muchos textos bíblicos, porque ya que solamente es un concepto, entonces lo que voy a hacer yo es interpretar la Biblia. Y lógicamente saco a Cristo del centro y pongo al ser humano y sus necesidades terrenales. Y voilà, aparece todo este evangelio anatema que usted ya conoce, ¿sí? Bueno, esto más o menos, a ver si hay algo más como para ampliar esto. Yo creo que esto ya quedó claro la vez pasada. A ver, déjame ver acá un poquito, a ver qué tenemos acá. Ajá, esto quería mostrarles, ¿sí? Déjenme que abra un poquito acá, así ustedes después tienen el video y lo pueden chequear. Yo creo que no es difícil entender esto, ¿no?
parece complicado, pero cuando uno comienza a prestar atención, no es tan complicado, no es tan complicado. ¿Cómo ha surgido todo esto? Un poquito de historia para terminar y pasamos directamente, vamos a pasar. ¿Saben por qué voy a avanzar así rápido? Porque mi celular se está descargando, ya aviso a ustedes, y no tengo el cargador. Entonces yo tengo que cargar el teléfono, pero apagado, porque prendido no se puede cargar. Entonces vamos a avanzar un poquito rápido, ¿vale? Pero quiero leer esto antes. A ver, el surgimiento en el siglo XIX, por eso le llaman que esta teoría del concepto es algo moderno, del modernismo, ¿sí? El surgimiento en el siglo XIX. El liberalismo teológico, la teoría del concepto, nació de la necesidad de los teólogos de adaptarse a las ilustraciones, figuras. Presta atención a este nombre, ¿no? Este nombre, anotalo, porque acá está el padre de esta herejía. Voy a tratar de pronunciar bien. Friedrich Schleiermacher, espero haber pronunciado bien. Considerado el padre de la teología liberal. Argumentaron que la religión no se presta atención. Mira lo que ellos han argumentado, ¿no? Argumentaron que la religión no se basa en dogmas o palabras escritas, sino en el sentimiento y la experiencia. Ahí está, ¿ven? Anulamos los dogmas y la palabra escrita de Dios. Los dogmas es como decir esto es así y así queda, así lo dijo Dios y así es y se acabó. ¿Entendés? Pero ellos dicen no hay dogma, no hay palabra escrita. Acá lo que interesa son los sentimientos y la experiencia. ¿Qué más hicieron ellos? La Biblia como cáscara. Se empezó a enseñar que la Biblia era solo el registro de las experiencias religiosas de hombres antiguos. Por lo tanto, el concepto de Dios evolucionaba a medida que la humanidad progresaba. ¿Qué quiere decir esto? Que acá te da la libertad, que es lo que están aplicando hoy, de decir esto. Bueno, el hombre antiguo pensaba e interpretaba la Biblia de esta manera, pero nosotros, hombres modernos, vamos a interpretar de otra manera la Biblia, porque aquello era un pensamiento retrógrado, antiguo. Vamos a ver enseguida, era como un envoltorio cultural e histórico. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora la libertad de reinterpretar la Biblia. Y la generación que viene atrás nuestro, ellos lo van a interpretar de otra manera la Biblia. Y ahí siguen dándole diferentes tipos de interpretación a los textos bíblicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen bien clarito esto. Era solo un registro de experiencias religiosas. No es la palabra de Dios, de hombres antiguos. Y dice, por tanto, el concepto de Dios evolucionaba a medida que la humanidad progresaba. Ataque a lo sobrenatural. Al decir que solo el concepto es inspirado, los teólogos liberales pudieron descartar los milagros. Ya está, no creemos más en los milagros, como por ejemplo el nacimiento virginal, la resurrección física, tratándolo con formas de lenguaje de la época para expresar la grandeza de Jesús sin ser hechos reales. Ahora, a ver qué dice acá. Denominaciones que practican la teoría del concepto. Es importante notar que no siempre una denominación entera acepta esto de forma oficial, pero hay grupos llamados Mailing Protestants o protestantes históricos liberales, donde esta es la visión dominante en sus seminarios y púlpitos. La iglesia episcopales y anglicanas, alas liberales, en muchas ramas, especialmente en Estados Unidos y Europa, enseñan que las escrituras deben ser reinterpretadas según la razón moderna.
el concepto de inclusión, presta atención que el otro día me censuró por esto, el concepto de inclusión o amor suele estar por encima de los mandatos bíblicos literales sobre moralidad o doctrina. Ahí tenés el por qué en estos tiempos tiene que sobreabundar el amor. Pero cuando ellos hablan de amor, vos prestad atención, no es el amor ágape, porque el sábado, bueno, lo que han estado, estuvimos justamente hablando de cuál es ese amor que habla nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto que ellos dicen que por amor, nosotros tenemos que tolerar a otras personas, pero ¿qué tenemos que tolerar? No estoy hablando yo en otro sentido, estoy hablando que tenemos que tolerar, por ejemplo, sus herejías, que ellos interpreten las escrituras de otras maneras, porque a la larga todos somos unos en Cristo, ¿entendés? Pero cuando vos vas a la Biblia es tajante y es radical en todo esto. No te permite hacer alianza con aquellos que están enseñando herejías. La Biblia está llena de consejos que te dice, con aquel que está enseñando este tipo de enseñanza, no te juntes ni comas aún con él. Juan, que es el apóstol del amor, ¿qué decía? Si alguno trae diferente doctrina a esta que estamos enseñando, decía él, no lo recibáis en casa. Porque si lo recibís en casa, te vas a convertir también en un anatema. Entonces, hermano querido, la Biblia está llena de advertencias que no nos pueden... Otro clásico, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué concordancia tiene Belial con Cristo? ¿Qué concordancia hay entre la tiniebla con la luz? Ninguna. ¿Entiende, hermano querido? Esto suena fuerte, yo sé que esto no se predica, pero a eso se refiere este tipo de concepto, a la reinterpretación. Lo que ellos llaman la inclusión, no están hablando de incluir, por ejemplo, vamos a decir así, a la persona que tiene la visión cegada. O sea, hablo que haya nacido, no sé si se puede decir la palabra esta, ahora no vidente. Porque eso sería una línea de inclusión, hacer Biblias para no vidente. ¿Entendés? Eso es una inclusión. Incluir, por ejemplo, aquel que solamente entiende por seña, entonces predicar por seña. Eso es una inclusión. ¿Entendés? Pero no, esto habla de, ustedes ya saben qué tipo de inclusión. Y de ahí vemos toda este tipo de inmoralidad dentro de las pseudos iglesias cristianas. ¿Qué más dice esto, hermano querido? Es fuerte, pero de ahí proviene todo esto, hermano querido. Mira, están las iglesias episcopales y anglicanas. Después están las iglesias metoditas unidas también. Están iglesias presbiterianas, están el luteranismo liberal, teología de la liberación diversa y bueno, muchas otras teologías. Hay algunas pentecostales que no abrazan todo este tipo de falsa enseñanza, pero sí están, vamos a decir, practicando parte de todo esto, ¿sí? Amén. Bueno, breve comentario, mis hermanitos queridos, y arrancamos al otro punto, ¿sí? A ver, empezamos con la hermana sierva de Jesucristo, mi hermana Judimar. Ahora su micrófono, mi hermana querida, queremos escucharla un poquitinho. Bien. Se durmieron. Bueno, déjame dar la bienvenida a la hermana Noemí, ya que están durmiendo la hermana Judimar, ¿sí? ¿Cómo está mi hermana Noemí? ¿Cómo está usted, mi hermanita querida? ¿Cómo está mi hermana? Aquí estoy cansada, hoy día fue un día terrible, entre abogados, policía, ciudadanos, estoy agotadísima. Me imagino, mi hermana querida.
Sí. me chocó. Sí, ¿querés contar un poquito de eso? ¿Querés hablar un poquito de eso, hermanita? No hay ningún problema, hablamos, ¿no? ¿Eh? Si querés que hablar un poquito de eso, hablamos, digo un poquito, no hay problema. No importa, pues sigamos esto más importante. Esto es Bueno, más bueno, importante. pero ya tranquila, mi hermana, pero... Es tarde, no puedo opinar, escuché lo que pude escuchar. Pero Está bien, está bien. No, era un repaso nomás lo que estábamos viendo ahí, ¿sí? Así que ya vamos a empezar con otra última parte, si Dios permite. Ay, no, ya la batería no me da. No me da la batería. Qué tristeza. ¿Qué me da? Mi hermana Beatriz, ¿cómo está mi hermana querida? Bendiciones. Bendiciones, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Qué le digo? No. Fue demasiada información de corrido. Fue demasiada información de corrido. Sí, porque yo estoy así, porque te digo que se me acaba la batería y era un repaso nada más, ¿viste? Pero de todas maneras, ahora voy a tocar, aunque sea la introducción de la inspiración parcial, que yo quería tocar este completo, pero también quería tocar lo otro para asentar, por eso fui así a la marcha. Ahora esto, voy a ir más despacito, dale, no te preocupes. Bueno, a ver. Ustedes tienen la hoja ahí, ¿no? Por supuesto, es la página número 9. Voy a hacer una introducción, hermanita. Sí. Pero César, ¿por qué sale el mensaje? Atención, el libre 5 minutos o tu cuenta será bloqueada temporalmente. No, eso debe ser alguno que está molestando, no le llevan la punta. Si hace ya más de una hora que me amenazaron que me iban a bloquear el en vivo, pero no le llevan la punta. Debe ser alguien que está por ahí haciendo daño nomás. Personas que no tienen más que hacer y se pueden a hacer este tipo de payasada. A ver. Déjenme acá. Me pasa que yo también estoy con la batería corta. Bueno, la página número 9, hermanos queridos, ¿sí? Si tienen la página 9, vayan ahí. Vamos a ver y hacer una introducción nada más de lo que es la teoría de la inspiración o la inspiración parcial. Esta inspiración parcial es casi similar a la que hemos visto hace un momento, pero esta es un poco más herética, porque así como dice la palabra parcial, ¿qué quiere decir eso? Que agarran por parte nomás las Sagradas Escrituras. Y acá es peor todavía porque ellos o estas personas que practican esto solamente van a agarrar partes que a ellos, según dicen, le conmueve su conciencia, su espíritu. Es algo subjetivo también, es algo relativo, pero en este caso es más místico. Van a ver ustedes, ¿sí? En la página número 9 tenemos nosotros lo que es la introducción, ¿sí? No sé si la hermana Beatriz tiene la hojita 9 y puede hacer una lectura. El punto número 4, vamos a empezar hasta donde dice geográfico o científico y hay un punto seguido. ¿Me encontraste, mi hermana? Y amén. Dale. Se han aventurado también otras teorías en el sentido de que solo parte de la Biblia es inspirada. Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero que no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico. Amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Bien, vamos a ver un poquito una definición para comprender qué es la inspiración parcial, ¿no? Esto dice así, presta atención, lo mismo esto va a quedar grabado, no se preocupen, pero presta atención, ¿sí? La teoría de la inspiración parcial sostiene que que solo cierta parte de la Biblia son inspiradas por Dios, mientras que otras son meramente humanas y por lo tanto pueden contener errores. ¿Hay una verdad? Sí, pero es a media en este caso. Recuerde, nosotros sabemos que es así, que hay partes que lamentablemente han sido introducidas por el ser humano,
¿sí? Pero sabemos nosotros también que el Espíritu Santo ha permitido, por lo tanto, también consideramos nosotros como palabra escrita de Dios. Entonces, pero esto no. Esto directamente dice, no. Hay partes que son inspiradas de Dios, inspiración de Dios, y otras partes directamente no lo son. Y van a ver ustedes qué ridículo cómo ellos usan la teología para justificar sus malas prácticas. Sigamos un poquito más. Enfoque de contenido. Generalmente proponen que los temas espirituales, doctrinales o de la salvación son inspirados y veraces. Hasta ahí decimos nosotros amén, porque también creemos nosotros que los temas espirituales, doctrinales como de la salvación son inspiraciones y son veraces. Amén, decimos, ¿sí? Sigamos leyendo un poquito más. Entonces, las secciones, y acá comienza el problema, las secciones históricas, geográficas, científicas o las opiniones personales de los autores, como los saludos en la epístola de Pablo, se consideran el resultado del conocimiento limitado de la época. Bueno, no creo que lleguemos hoy a ver ese ejemplo, pero se lo voy a decir ahora un ratito. Por ejemplo, ¿por qué dice esto que las secciones históricas y geográficas son consideradas como resultado de un conocimiento limitado del ser humano? ¿Por qué? Porque ellos dicen, por ejemplo, esto. Bueno, el Génesis, cuando dice la palabra de Dios que Dios creó todo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, ellos aseguran que ese pensamiento no es palabra de Dios, sino que más bien eso es algo histórico, es algo geográfico, y que no hay una ciencia cierta que establezca que realmente fue así. ¿Entendés? La herejía que están haciendo. ¿Por qué? Porque eran hombres antiguos, eran hombres que no tenían conocimiento como tenemos nosotros, entonces tenían que contar de alguna manera la historia, y lo contaron de esa forma. Por lo tanto, eso no es inspiración divina, pero en cambio las otras cosas sí. Así comienzan a descartar todas estas cosas ellos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El lector, ¿sí? El lector debe actuar como un juez. El que interpreta la Biblia tiene que actuar como un juez sobre el texto para decidir qué es palabra de Dios y qué es simplemente palabra de hombres. Ahí está el primer problema. Y cómo yo sé que ese lector, ese intérprete, realmente está seleccionando, porque esto es una selección, seleccionando los textos correctos. Está sujeto únicamente a ¿qué? A su subjeción, a lo que él cree que es palabra de Dios. ¿Entendés? Y de ahí está justamente también lo que es, que hablábamos con la hermana sierva, ahí está la pastolatría. Ahí está la pastolatría. ¿Por qué? Los congregantes dentro de una congregación dicen hay que sujetarse al pastor. Y el pastor, si aplica este tipo de interpretación, va a interpretar la Biblia de acuerdo a lo que él cree que debe ser conveniente. Y la congregación se queda callado y supuestamente respeta ese tipo de interpretación. Creen ciegamente en lo que dice este hombre. Eso es pastolatría. El lector debe actuar como un juez sobre el texto para decidir qué es palabra de Dios y qué es simplemente palabra de hombre. Inspiración plenaria y verbal, los contrapesos. Para entender el efecto de la inspiración parcial, debemos compararla con la postura tradicional conservadora. Eso, ay, no te puedo creer. Me estoy quedando sin batería, hermanitas. Y eso que lo tenía lleno el celular, se me hace que se me está echando a perder el celular. Bien. La hermana leyó esta parte que dice: se han aventurado también otras teorías, en el sentido de que solo parte de la Biblia es inspirada.
Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico. Veamos si me permite el celular hacer un último comentario. Y no vamos a tener que despedir, mi hermano, porque ya me queda 10 de batería. Ahí está. Breve comentario nomás. En la teología que defiende la inspiración parcial, el lector o el teólogo aplican un filtro racional para separar el grano, o sea, lo divino, de la paja, lo humano. Así es como ellos interpretan esta parte de la Biblia, ¿sí? Ellos dicen, el grano es lo divino, la paja es lo humano, ¿sí? Presta atención. No existe un listado oficial universal sobre los textos bíblicos que ellos consideran cuál es lo divino, o sea, el grano, y cuáles son los textos humanos, o sea, no inspirados, la paja. No existen. ¿Por qué no existen? Porque queda al libre criterio de la imaginación de ellos. Y en este sentido, nunca vas a encontrar dos personas que practiquen la inspiración parcial que tengan una misma doctrina. Nunca vas a encontrar, porque uno va a tirar una idea y el otro va a tirar otra idea, y sin embargo ellos se van a estar apoyando lo mismo. Porque como te digo, son verdades relativas. Como el mundo es relativo, entonces también acá hay verdades relativas, ¿entendés? Terminemos, hermano querido, porque ya la verdad que no tengo batería ya. ¿Qué más dice así? A ver esto. Bien, acá dice esta interpretación depende de la interpretación de cada escuela, pero generalmente se dividen siguiendo estos criterios. Porciones consideradas, reveladas y ciertas. Estas son las secciones que se consideran el núcleo del mensaje divino, centrada en la redención, la naturaleza de Dios, la enseñanza ética de Jesús, el sermón del monte, bienaventuranza, la regla de oro. Se consideran la cumbre de la revelación divina, la promesa de la salvación, versículos como Juan 3:16, o las declaraciones sobre el perdón de los pecados y la vida eternas, atributos de Dios, los pasajes que definen a Dios como amor, espíritu, omnisciente o misericordioso, ¿sí? El anuncio hecho central de la muerte y resurrección de Cristo, visto como una verdad espiritual necesaria para la fe. Todo eso también nosotros enseñamos, y hasta ahí estamos totalmente de acuerdo con estas personas. Pero ahora viene la parte negativa, porciones consideradas humanas o falibles. Esto se llama el filtro o la paja, como le llaman ellos, ¿sí? Bajo la inspiración parcial, estas áreas suelen verse como envoltorio cultural o histórico del mensaje, pero no como verdades divinas absolutas. Por ejemplo, cosmología y ciencia antigua, el relato de la creación en 6 días o el sol deteniéndose en el libro de Josué se interpretan como la visión limitada de hombres antiguos. A ver, déjame. Hombres antiguos sobre el universo, crónicas históricas, genealogía, lista de hombres en crónicas o detalles de batallas en reyes, se consideran registros civiles humanos que pueden contener errores de cifras o nombres de preceptos culturales o sociales. Intrusiones, todo esto es considerado palabra de hombre. Acá no hay palabra de Dios. Todas estas cosas, por ejemplo, libros como el libro de los Reyes, el libro de Primera Crónica, el libro de los Hechos,
todos estos libros son considerados únicamente escritos humanos, son registros humanos, porque ellos consideran que puede contener errores humanos. Por lo tanto, eso no es palabra inspirada de Dios para ellos. ¿Qué más dice acá? Intrusiones. Presta atención acá, y con esto voy a abrir el micrófono para que nos vayamos despidiendo, hermanito. Mil disculpas, pero me falló el celular esta vez, ¿sí? Intrusiones sobre el uso del velo. Esto consideran ellos que también no es inspirado. Intrusiones sobre el uso del velo, la prohibición de comer ciertos alimentos o mandatos sobre la sumisión de la mujer. Se ven como opiniones de la época de autores como Pablo o Moisés, pasajes de imprecación, salmos donde se pide la destrucción de los enemigos. Los defensores de la inspiración parcial argumentan que esto refleja el sentimiento humano de venganza del autor, no el carácter de Dios. Todo esto es lo que ellos enseñan. De ahí salen justamente, por ejemplo, cuando quieren defender la enseñanza de que hay pastora para estos tiempos, y entonces agarran y aplican esto diciendo no, lo que sucedió que eso fue en un contexto cultural, histórico, de aquellos tiempos donde eran machistas. Hoy son otros tiempos, otro contexto cultural, histórico, por lo tanto, este texto bíblico ahora lo tenemos que reinterpretar. ¿Entendés? Y ahí comienzan a dar vuelta. ¿Por qué? Porque eso era simplemente cultural. Eso no es inspiración de Dios, eso es cultural, eso es histórico. Pero está en la Biblia, sí, pero la Biblia contiene errores humanos. ¿Te das cuenta? Pero no es palabra de Dios. Echa la ley, echa la trampa. Hermana Judimar, ¿quiere abrir tu micrófono, por favor, mi hermanita? Así nos despedimos, porque lamentablemente, como te digo, mi teléfono ya se está por apagar.